Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 3. Continuación. El único asunto ideológico sobre el que las distintas posiciones árabes coincidían era el surgimiento de Israel como Estado soberano y tierra natal, internacionalmente reconocida para el pueblo judío. La resistencia árabe a tal perspectiva provocó 4 guerras. En 1948, 1956, 1967 y 1973. En todas triunfaron las armas israelíes. Con el cambio de Sadat hacia una política basada en el interés nacional, la órbita antisoviética inauguró un periodo de intensa diplomacia que condujo a 2 acuerdos de retiro de las tropas entre Egipto e Israel y un acuerdo de paz con Israel en 1979. Egipto fue expulsado de la Liga Árabe. Sadat fue denostado y al final asesinado, pero sus valientes acciones encontraron imitadores dispuestos a alcanzar acuerdos comparables con el Estado judío. En 1974, Siria e Israel concluyeron un acuerdo de retiro de tropas para definir y proteger las fronteras militares entre los 2 países. Este acuerdo se mantuvo 4 décadas, a pesar de las guerras y el terrorismo, e incluso durante el caos de la guerra civil en Siria. Jordania e Israel pusieron en práctica una restricción mutua que al final culminó en un acuerdo de paz. En el plano internacional, los regímenes autoritarios de Siria e Irak continuaron mirando hacia la Unión Soviética, pero permanecieron abiertos, caso por caso, a respaldar otras políticas. A finales de la década de 1970, las crisis de Oriente Próximo comenzaban a parecerse cada vez más a las crisis de los Balcanes en el siglo XIX. Los intentos, por parte de estados secundarios, de manipular las rivalidades entre las potencias dominantes en pro de sus propios objetivos nacionales. Sin embargo, la asociación diplomática con Estados Unidos, en última instancia, no pudo resolver el dilema que enfrentaban las autocracias militares nacionalistas. La asociación con la Unión Soviética no había significado ningún progreso para las metas políticas. La asociación con Estados Unidos no había desactivado las tensiones sociales. Los regímenes autoritarios habían logrado una independencia sustancial del dominio colonial y tenían capacidad para maniobrar entre los grandes centros de poder de la Guerra Fría. Pero su progreso económico había sido demasiado lento y el acceso a los beneficios demasiado irregular como para responder a las necesidades de sus pueblos. En muchos casos, los problemas se exacerbaron cuando la abundancia de recursos energéticos fomentó una confianza casi exclusiva en el petróleo para los ingresos nacionales, propiciando una cultura que no favorecía la innovación y la diversificación. Sobre todo, el imprevisto final de la Guerra Fría debilitó su posición negociadora y los volvió políticamente menos indispensables. No habían aprendido, a falta de un enemigo foráneo o una crisis internacional, a movilizar poblaciones que comenzaban a ver el Estado ya no como un fin en sí mismo, sino como una entidad que tenía la obligación de mejorar su bienestar. A resultas de ello, estas élites se vieron obligadas a lidiar con una creciente marea de descontento interno que desafiaba su autoridad. Los grupos radicales que prometían reemplazar el sistema existente en Oriente Próximo con un orden de base religiosa reflejaban 2 enfoques universalistas distintos del orden mundial. La versión sunita, a través de la regionalmente difundida Hermandad Musulmana, fundada en 1928. Hamas, el movimiento radical que obtuvo el poder en Gaza en 2007. Y el movimiento terrorista global Al-Qaeda, y la versión chiita, a través de la revolución de Jomeini, y su vástago, el Estado
dentro del Estado libanés Hezbollah. Enfrentadas por un conflicto violento, no obstante, las unía el compromiso de desmantelar el orden regional existente y reconstruirlo bajo la forma de un sistema de inspiración divina. Islamismo. La marea revolucionaria. Dos interpretaciones filosóficas. En la primavera de 1947, Hassan al-Banna, relojero egipcio, maestro de escuela y activista religioso autodidacta muy seguido, dirigió una crítica a las instituciones egipcias del Egipto del rey Farouk, que se titulaba Hacia la luz. En ella ofrecía una alternativa islámica al Estado nacional secular. Con un lenguaje estudiadamente cortés y no obstante directo, al-Banna subrayaba los principios y aspiraciones de la sociedad egipcia de hermanos musulmanes, coloquialmente conocida como Hermandad Musulmana, la organización que había fundado en 1928 para combatir lo que a su entender eran los efectos degradantes de la influencia foránea y los estilos laicos de vida. Nacida como reunión informal de musulmanes religiosos expulsados por la dominación británica de la zona del Canal de Suez en Egipto, la Hermandad de al-Banna había crecido hasta transformarse en una red nacional de actividad social y política, con decenas de miles de miembros, células en todas las ciudades egipcias y una influyente red de propaganda que distribuía los comentarios de su líder sobre acontecimientos de la actualidad. Se había ganado el respeto regional al brindar apoyo a la fallida revuelta árabe antibritánica y antisionista de 1937 a 1939, en el mandato británico de Palestina. También era vigilada de cerca por las autoridades egipcias. Al-Banna, que tenía prohibido participar directamente en la política egipcia, pero no obstante era una de las figuras políticas más influyentes de Egipto, quería ahora reivindicar la visión de la hermandad musulmana con una declaración pública dirigida al monarca de su país. Lamentando que Egipto y la región hubieran caído presas de la dominación extranjera y la decadencia moral interna, proclamó que había llegado el tiempo de la renovación. Occidente, afirmaba al-Banna, que brilló por largo tiempo en virtud de su perfección científica, está ahora en bancarrota y en decadencia. Sus cimientos se están resquebrajando y sus instituciones y principios guías desmoronando. Las potencias occidentales habían perdido el control de su propio orden mundial. Sus congresos fracasan, rompen sus tratados y hacen pedazos sus pactos. La Sociedad de Naciones, creada para mantener la paz, era un fantasma. Aunque no utilizó el término, al-Banna estaba argumentando que el orden mundial westfaliano había perdido su legitimidad y su poder, y estaba anunciando explícitamente que había llegado la ocasión de crear un nuevo orden mundial basado en el Islam. La vía islámica ya ha sido probada antes, arguía, y la historia ha dado testimonio de su solidez. Si una sociedad se consagraba a la tarea completa y abarcadora de restaurar los principios originales del Islam y construir el orden social que prescribe el Corán, la nación islámica en su conjunto, es decir, todos los musulmanes que habitan el planeta, nos apoyará, y de ello resultará la unidad árabe y al final la unidad islámica. ¿Cómo habría de relacionarse un orden mundial islámico restaurado con el sistema internacional moderno erigido en torno a los estados? La verdadera lealtad del musulmán, argumentaba al-Banna, era multiplicar, superponer esferas, en cuyo ápice se erguiría un sistema islámico unificado, cuyo alcance al final abarcaría al mundo entero. Su tierra natal era al principio un país específico. Luego se extiende a los otros países islámicos, porque todos son patria y refugio para un musulmán. Luego, un imperio islámico,
según el modelo creado por sus piadosos ancestros, porque al musulmán le preguntarán delante de Dios qué ha hecho para restaurarlo. El círculo final era global. Luego la patria del musulmán se expande hasta abarcar el mundo entero. ¿Acaso no oyes las palabras de Dios? Bendito y todopoderoso es. Lucha hasta que no haya más persecución y recuerda que la veneración está consagrada a Dios. De ser posible, esta lucha debería ser gradual y pacífica. A los no musulmanes, siempre y cuando no se opusieran al movimiento y le prestaran el debido respeto, la primera hermandad musulmana les aconsejaba protección, moderación y profunda equidad. Los extranjeros debían ser tratados pacíficamente y con simpatía, siempre y cuando se comporten con rectitud y sinceridad. Por tanto, es pura fantasía sugerir que la puesta en práctica de las instituciones islámicas en nuestra vida moderna crearía extrañeza entre nosotros y las naciones occidentales. ¿Cuánto de esa moderación que aconsejaba Al-Banna era esencialmente táctica y un intento de encontrar aceptación en un mundo todavía dominado por las potencias occidentales? ¿Cuánto de la retórica yihadista fue creada para obtener el apoyo de los sectores islamistas tradicionales? Asesinado en 1949, Al-Banna no tuvo tiempo de explicar detalladamente cómo se hace para reconciliar la ambición revolucionaria de su proyecto de transformación de mundo con los principios de tolerancia y amistad entre civilizaciones que él mismo abrazaba. Aunque estas ambigüedades permeaban el texto de Al-Banna, desde entonces muchos pensadores y movimientos islamistas se han manifestado a favor del rechazo fundamental al pluralismo y el orden internacional secular. El experto en religión e ideólogo de la Hermandad Musulmana, Sajid Qutb, articuló quizá la versión más instruida e influyente de esta perspectiva. En 1964, estando en la cárcel, acusado de participar en un complot para asesinar al presidente egipcio Nasser, Qutb escribió Milestones, mojones, una declaración de guerra contra el orden mundial existente que se transformaría en texto fundacional del islamismo moderno. Para Qutb, el Islam era un sistema universal que ofrecía la única forma verdadera de libertad, libertad del gobierno de otros hombres, de las doctrinas hechas por el hombre, o de asociaciones de escaso valor basadas en la raza y el color, en la lengua y el país, en los intereses regionales y nacionales, es decir, todas las otras formas modernas de gobierno y lealtad, y algunos elementos constitutivos del orden westfaliano. La misión moderna del Islam, según Qutb, era derrocarlas a todas y suplantarlas con lo que a su entender sería una realización literal y al final global del Corán. La culminación de este proceso sería alcanzar la libertad del hombre en la tierra, de toda la humanidad en todos los rincones de la tierra. Esto completaría el proceso, comenzando por la ola inicial de expansión islámica en los siglos VII y VIII, que luego será llevado por todo el planeta al conjunto de la humanidad, ya que el objeto de su religión es toda la humanidad y su esfera de acción es el planeta entero. Como todos los proyectos utópicos, este requería medidas extremas para poder ser llevado a cabo. Qutb las dejó a cargo de una vanguardia ideológicamente pura, que rechazaría los gobiernos y sociedades predominantes en la región, todos los cuales eran antiislámicos e ilegales, según Qutb, y tomaría la iniciativa de instaurar el nuevo orden. Qutb, con inmensa erudición y apasionada vehemencia, le había declarado la guerra a un estado de cosas. La descarada modernidad secular y la desunión musulmana, ratificadas por el establecimiento territorial en Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial, que muchos musulmanes lamentaban en privado.
Si bien la mayoría de sus contemporáneos rechazaban los métodos violentos que proclamaba, no obstante, comenzó a formarse un núcleo de seguidores comprometidos, la vanguardia que él mismo había imaginado. Para un mundo globalizado y mayormente laico, que creía haber trascendido los choques ideológicos de la historia, las ideas de Qutb y sus seguidores eran tan extremas que no merecían tomarse en serio. Con escasa o ninguna imaginación, muchas élites occidentales encontraban inexplicables las pasiones de los revolucionarios y suponían que sus declaraciones extremas debían ser metafóricas o meras estrategias de negociación. Pero para los fundamentalistas islámicos, estas visiones representaban verdades superiores a las reglas y las normas del orden internacional westfaliano o de cualquier otro. Han sido el grito de batalla de radicales y yihadistas en Oriente Próximo, y más allá, durante décadas, repetidas por Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, los talibanes, el régimen clerical de Irán, Hizb ut-Tahrir, el Partido de la Liberación activo en Occidente y que abogaba abiertamente por el restablecimiento del califato en un mundo dominado por el Islam, el nigeriano Boko Haram, la milicia extremista Jabhat al-Nusra en Siria y el Estado Islámico de Irak y el Levante, que hizo erupción en un ataque militar de gran envergadura a mediados de 2014. Fueron la doctrina combativa de los radicales egipcios que asesinaron a Anwar al-Sadat en 1981, que proclamaron el deber desatendido de la yihad y tildaron a su presidente de apóstata por haber hecho la paz con Israel. Lo acusaron de 2 herejías: reconocer la existencia legal del Estado judío y, desde su punto de vista, por tanto, acceder a ceder tierras históricamente musulmanas a un pueblo no musulmán. Este corpus de pensamiento representa una inversión casi total del orden mundial de Westfalia. En la versión purista del islamismo, el Estado no puede ser el punto de partida de un sistema internacional, porque los Estados son seculares y, por ende, ilegítimos. En el mejor de los casos, pueden alcanzar una suerte de estatus provisional, camino a una entidad religiosa en una mayor escala. La no interferencia en los asuntos domésticos de otros países no puede servir como principio de gobierno, porque las lealtades nacionales representan desviaciones de la verdadera fe, y porque los yihadistas tienen el deber de transformar el Dar al-Harb, el mundo de los no creyentes. La pureza, la no estabilidad, es el principio guía de esta concepción del orden mundial. La primavera árabe y el cataclismo sirio. Por un momento fugaz, la primavera árabe, que comenzó a fines de 2010, suscitó esperanzas de que las fuerzas rivales de la autocracia y la yihad, que competían por la religión, se tornaran irrelevantes con una nueva ola de reformas. Los líderes políticos y los medios de difusión occidentales recibieron a bombo y platillo las revueltas en Túnez y Egipto, como si fueran una revolución regional liderada por jóvenes para defender los principios democráticos liberales. Estados Unidos respaldó oficialmente las demandas de los manifestantes, afirmando que eran innegables gritos en pro de la libertad, las elecciones libres y justas, el gobierno representativo y la democracia genuina, gritos que no debían ser desoídos. Pero el camino hacia la democracia habría de ser tortuoso y angustiante, como resultó obvio en cuanto cayeron los regímenes autocráticos. Muchos en Occidente interpretaron los disturbios en la Plaza Tahrir, en Egipto, como una confirmación de la tesis de que habría que haber buscado una alternativa a la autocracia mucho antes. Sin embargo, el verdadero problema había sido que a Estados Unidos le resultó difícil descubrir elementos que permitieran dar vida a instituciones pluralistas
o líderes comprometidos con su realización. Por eso, algunos trazaron la dicotomía entre el gobierno civil y el gobierno militar, y respaldaron a la nada democrática Hermandad Musulmana. Las aspiraciones democráticas de Estados Unidos para la región, afirmadas por las administraciones de ambos partidos, han suscitado elocuentes expresiones del idealismo de ese país. Pero las concepciones de las necesidades de seguridad y de fomento de la democracia casi siempre están en pugna. Los que abogan por la democratización han encontrado difícil hallar líderes que reconozcan la importancia de la democracia, salvo como medio para asegurarse el dominio. Al mismo tiempo, los precursores de la necesidad estratégica no pudieron demostrar cómo evolucionarían los regímenes establecidos de una manera democrática o incluso reformista. El enfoque democratizador no pudo remediar el vacío que acecha la persecución de sus objetivos. El enfoque estratégico quedó baldado por la rigidez de las instituciones disponibles. La primavera árabe comenzó como la revuelta de una nueva generación en pro de la democracia liberal. Pronto fue ninguneada, intervenida o aplastada. La exaltación se transformó en parálisis. Las fuerzas políticas existentes, enquistadas en el ejército y la religión, resultaron ser más fuertes y estar mejor organizadas que el elemento de clase media que se manifestó en defensa de los principios democráticos en la Plaza Tahrir. En la práctica, la primavera árabe ha exhibido antes que superado las contradicciones internas del mundo árabe islámico y de las políticas diseñadas para resolverlas. El frecuentemente repetido eslogan inicial de la primavera árabe, «El pueblo quiere la caída del régimen», abrió el interrogante de cómo definir al pueblo y quién o qué ocupará el lugar de las autoridades suplantadas. Las reclamaciones originales de los manifestantes de la primavera árabe de una vida política y económica abierta han sido aplastadas por la violenta rivalidad entre el autoritarismo respaldado por el ejército y la ideología islamista. En Egipto, esos manifestantes exaltados que defendieron los valores del cosmopolitismo y la democracia en la Plaza Tahrir no resultaron ser los herederos de la revolución. Las redes sociales electrónicas facilitan la formación de manifestaciones capaces de derrocar regímenes, pero la capacidad de lograr que la gente se reúna en una plaza difiere con creces de construir las nuevas instituciones de un Estado. Las facciones del periodo pre-revuelta casi siempre están en condiciones de moldear el resultado durante ese vacío de autoridad que invariablemente sigue al éxito inicial de las manifestaciones. La tentación de fomentar la unidad, mezclando nacionalismo y fundamentalismo, dio por tierra con los eslóganes originales de la revuelta. Mohamed Morsi, un líder de la Hermandad Musulmana, apoyado por una coalición de grupos fundamentalistas todavía más radicales, fue elegido en 2010 para ocupar una presidencia que la propia Hermandad Musulmana no había pretendido para sí en los emocionantes días de las manifestaciones en la Plaza Tahrir. Una vez en el poder, el gobierno islamista se concentró en institucionalizar su autoridad, haciendo la vista gorda mientras sus adeptos montaban una campaña de intimidación y acoso contra mujeres, minorías y disidentes. La decisión del ejército de expulsar a este gobierno y declarar el nuevo comienzo del proceso político fue, en última instancia, bien acogida, incluso por los ambientes democráticos y laicos ahora marginados. Esta experiencia plantea el tema de la política exterior humanitaria, que se distingue de la política exterior tradicional porque critica los conceptos de interés nacional y equilibrio de poder por considerarlos carentes de dimensión moral. Se justifica a sí misma
no porque supere amenazas estratégicas, sino porque elimina condiciones que implican la violación de principios de justicia universales. Los valores y las metas de este estilo de política exterior reflejan un aspecto vital de la tradición norteamericana. Sin embargo, cuando se la practica como concepto central operativo de la estrategia norteamericana, plantea algunos dilemas propios. Estados Unidos se siente obligado a apoyar todas las revueltas populares contra cualquier gobierno no democrático, incluidos aquellos hasta entonces considerados importantes para sostener el sistema internacional. ¿Toda manifestación es por definición democrática? Arabia Saudí es un aliado solo hasta que tienen lugar manifestaciones públicas en su territorio. Una de las principales contribuciones de Estados Unidos a la primavera árabe fue condenar, oponerse o trabajar para deponer gobiernos a los que juzgaba autocráticos, incluido el gobierno de Egipto, hasta entonces un valioso aliado. Algunos gobiernos amistosos, tradicionalmente aliados, como el de Arabia Saudí, sin embargo, podrían interpretar el mensaje central como una amenaza de abandono por parte de Estados Unidos, no como los beneficios de una reforma liberal. La tradición occidental exige el apoyo a las instituciones democráticas y las elecciones libres. Cualquier presidente de Estados Unidos que ignore este aspecto tan arraigado de la moral norteamericana no podrá contar con el apoyo sostenido del pueblo norteamericano. Pero aplicada en beneficio de partidos que identifican la democracia con un plebiscito sobre la realización de un régimen religioso al que luego consideran irrevocable, la defensa de las elecciones puede resultar solamente en el ejercicio democrático de las mismas. El nuevo régimen militar que ya se ha establecido en El Cairo vuelve a proponer una vez más para Estados Unidos el hasta hoy irresuelto debate entre los intereses de seguridad y la importancia de promover un gobierno humano y legítimo. También parece ser una cuestión de tiempos. ¿Hasta qué punto deben ponerse en riesgo los intereses de seguridad por el resultado de una hipotética revolución? Por el resultado de una hipotética evolución. Ambos elementos son importantes. Descuidar el futuro democrático, suponiendo que sepamos cómo avanzar en esa dirección, implica riesgos a largo plazo. Descuidar el presente, ignorando el elemento de seguridad, conlleva el riesgo de una catástrofe inmediata. La diferencia entre tradicionalistas y quienes pretenden una política activa oscila en torno a esa distinción. El estadista tiene que equilibrarla cada vez que surge el tema. Pueden ocurrir acontecimientos cuyas consecuencias, como el genocidio, son tan horrendas que inclinan la balanza hacia la intervención sin consideraciones estratégicas. Pero por regla general, la vía más sustentable implicará una mezcla de realismo e idealismo, a menudo tomados como opuestos incompatibles en el debate norteamericano. En un comienzo, la revolución siria parecía una réplica de la egipcia en la plaza Tahrir. Pero mientras la revuelta egipcia unificó a las fuerzas subyacentes, en Siria estallaron tensiones de larga data que reavivaron el conflicto de milenios entre los chiitas y los sunitas. Dada la complejidad demográfica de Siria, la guerra civil implicó a otros grupos étnicos o religiosos, ninguno de los cuales, basándonos en la experiencia histórica, estaba dispuesto a confiar su destino a las decisiones de otros. Potencias externas intervinieron en el conflicto. Las atrocidades proliferaron mientras los sobrevivientes se refugiaban en enclaves étnicos y sectarios. En el debate público norteamericano, la revuelta contra Bashar al-Assad fue analizada como una analogía de la destitución de Mubarak y descrita como una lucha por la democracia.
Se esperaba que culminara con la destitución del gobierno de Assad y su sustitución por un gobierno de coalición democrático e inclusivo. El presidente Obama expresó esta posición en agosto de 2011, cuando públicamente conminó a Assad a dar un paso a un lado para que el pueblo sirio pudiera vindicar sus derechos universales. El futuro de Siria debe ser decidido por su pueblo, pero el presidente Bashar al-Assad le está obstruyendo el camino. Sus llamamientos al diálogo y la reforma se vuelven vacíos cuando encarcela, tortura y masacra a su propia gente. Hemos dicho más de una vez que el presidente Assad debía liderar una transición democrática o quitarse de en medio. No la lideró. Por el bien del pueblo sirio, ha llegado el momento de que el presidente Assad dé un paso a un lado. Se esperaba que esta declaración movilizara a la oposición interna a Assad y suscitara el apoyo internacional a su destitución. Por eso Estados Unidos presionó por una solución política a través de las Naciones Unidas para quitar a Assad del poder y establecer un gobierno de coalición. Pero hubo una gran consternación cuando otros miembros del Consejo de Seguridad, con poder de veto, declinaron apoyar este paso, o bien la adopción de medidas militares, y cuando la oposición armada, que finalmente hizo su aparición en Siria, tenía pocos elementos que pudieran calificarse de democráticos, y mucho menos de moderados. Para entonces, el conflicto había ido mucho más allá de la cuestión Assad. A ojo de los actores principales, las cuestiones eran sustancialmente diferentes del enfoque del debate norteamericano. Los principales contendientes sirios y regionales no veían una guerra por la democracia, sino por el poder. La democracia solo les interesaba si les permitía instalar a su propio grupo en el poder. Ninguno favorecía un sistema que no garantizara que el control del proceso político quedara en manos de su propio partido. Una guerra combatida solo para hacer cumplir los derechos humanos y desentendida del resultado geoestratégico o georreligioso era inconcebible para la inmensa mayoría de los contendientes. El conflicto, tal como ellos lo veían, no era entre un dictador y las fuerzas de la democracia, sino entre las sectas rivales de Siria y sus defensores regionales. Desde esta perspectiva, la guerra decidiría cuáles de las sectas más importantes de Siria lograría dominar a las otras y controlar lo que quedaba del Estado sirio. Las potencias regionales enviaron armas, dinero y apoyo logístico a Siria en beneficio de sus candidatos sectarios preferidos. Arabia Saudí y los estados del Golfo a los grupos sunitas. Irán respaldó a Assad vía Hezbollah. Cuando el combate se acercaba a un punto muerto, se recurría a grupos y tácticas cada vez más radicales para pelear una guerra de universal brutalidad que ignoraba todos los aspectos de los derechos humanos. Entretanto, la contienda había comenzado a retrasar la configuración política de Siria, quizá incluso de la región. Los sirios kurdos crearon una unidad autónoma sobre la frontera turca que con el tiempo podría fusionarse con la unidad autónoma kurda en Irak. Las comunidades drusa y cristiana, temiendo que se repitiera el comportamiento de la hermandad musulmana en Egipto hacia sus minorías, se mostraron renuentes a aceptar el cambio de régimen en Siria, o se escindieron en comunidades autónomas. El yihadista ISIL está embarcado en construir un califato en territorios tomados a Siria y el oeste de Irak, donde Damasco y Bagdad evidentemente ya no pueden imponer su autoridad. Los contendientes principales creían estar batallando por la supervivencia o desde la perspectiva de algunas fuerzas yihadistas en un conflicto que presagiaba el apocalipsis. Cuando Estados Unidos desistió de equilibrar la balanza,
Los actores principales pensaron que tendría un motivo ulterior astutamente oculto, quizá un acuerdo de último momento con Irán, o que no estaban a tono con los imperativos del equilibrio de poder en Oriente Próximo. Esta divergencia culminó en 2013, cuando Arabia Saudí rechazó un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y explicó que, dado que los tradicionales árbitros del orden no habían actuado, tendría que aplicar sus propios métodos. Mientras Estados Unidos hacía un llamamiento al mundo para que se satisfacieran las aspiraciones de la democracia y se hiciera cumplir la prohibición internacional contra el uso de armas químicas, otras grandes potencias como Rusia y China invocaban el principio westfaliano de no interferencia. Habían visto las revueltas en Túnez, Egipto, Libia, Mali, Bahrein y Siria, principalmente a través del lente de su propia estabilidad regional y las actitudes de sus propias e indóciles poblaciones musulmanas. Conscientes de que los combatientes sunitas más diestros y dedicados eran yihadistas confesos, alineados con Al-Qaeda, o, en el caso de ISIL, repudiados por utilizar tácticas que incluso Al-Qaeda consideraba demasiado extremas, recelaban de una victoria absoluta de los opositores de Assad. China sugirió que no tenía una preferencia particular respecto del resultado en Siria, excepto que fuera decidido por el pueblo sirio y no por fuerzas extranjeras. Rusia, aliada formal de Siria, estaba interesada en la continuidad del gobierno de Assad y hasta cierto punto en la supervivencia de Siria como Estado unitario. A falta de consenso internacional y con la oposición siria fracturada, una revuelta que había comenzado en defensa de los valores democráticos ha degenerado en uno de los mayores desastres humanitarios del joven siglo XXI y ha hecho implosionar el orden regional. Un sistema de seguridad regional o internacional en funcionamiento podría haber evitado o al menos contenido la catástrofe, pero las percepciones de los intereses nacionales resultaron ser demasiado diferentes y los costes de la estabilización demasiado abrumadores. Una intervención exterior masiva, en la primera etapa, podría haber sofocado a las fuerzas rivales, pero habría requerido una presencia militar sustancial a largo plazo para poder sostenerse. Después de lo ocurrido en Irak y Afganistán, esto no era factible para Estados Unidos, al menos no para él solo. Un acuerdo político iraquí podría haber detenido el conflicto en la frontera siria, pero los impulsos sectarios del gobierno de Bagdad y sus acólitos regionales se interpusieron en el camino. Alternativamente, la comunidad internacional podría haber impuesto un embargo a las armas de Siria y las milicias yihadistas, pero eso fue imposible debido a los objetivos incompatibles de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si el orden no puede alcanzarse por consenso o imponerse por la fuerza, surgirá a un precio desastroso e inhumano de la experiencia del caos. La cuestión palestina y el orden internacional. En medio de todos estos disturbios, en Oriente Próximo, se ha desarrollado un proceso de paz, a veces de forma irregular, a veces con vigor, para poner fin al conflicto árabe-israelí, que durante décadas ha resultado en un empate explosivo. Ha habido 4 guerras convencionales y numerosos enfrentamientos bélicos no convencionales. Cada grupo islamista y yihadista invoca el conflicto como un llamamiento a las armas. La existencia y la capacidad militar de Israel son una humillación para el mundo árabe. El compromiso doctrinal de no abandonar jamás el territorio ha transformado para algunos la coexistencia con Israel de aceptación de la realidad en negación de la fe. Pocos argumentos
han suscitado más pasiones que el de cómo reconciliar la búsqueda de seguridad e identidad de Israel con las aspiraciones de autogobierno palestinas y el interés de los vecinos gobiernos árabes por una política compatible con su percepción de sus propios imperativos históricos y religiosos. Las partes involucradas han recorrido un camino angustioso, del rechazo y la guerra a la dubitativa aceptación de la coexistencia, casi siempre en base a armisticios, hacia un futuro incierto. Pocos asuntos internacionales han suscitado una preocupación tan grande en Estados Unidos o han requerido tanta atención de los presidentes norteamericanos. Hay varias cuestiones en juego, y cada una de ellas ha generado una extensa literatura. Las partes la han elaborado en décadas de lentas negociaciones. En estas páginas se abordará solo un aspecto, los conceptos opuestos del orden pacífico expresados por los negociadores. 2 generaciones de árabes se han criado en la convicción de que el Estado de Israel es un usurpador ilegítimo del patrimonio musulmán. En 1947, los países árabes rechazaron un plan de la ONU para la partición del mandato británico de Palestina en 2 estados separados, uno árabe y otro judío. Se creían en posición de triunfar por las armas y reclamar todo el territorio. El fracaso en el intento de acabar con el recién proclamado Estado de Israel no condujo a un acuerdo político y tampoco al inicio de las relaciones entre estados, tal como había ocurrido en la mayoría de los otros conflictos postcoloniales en Asia y África. En cambio, dio origen a un prolongado periodo de rechazo político y renuentes acuerdos de armisticio sobre el trasfondo de grupos radicales que pretendían obligar a Israel a someterse mediante campañas terroristas. Grandes líderes han intentado trascender el aspecto conceptual del conflicto, negociando la paz según los principios westfalianos, es decir, entre pueblos organizados como estados soberanos, cada uno impulsado por una evaluación realista de sus intereses y capacidades nacionales, no como imperativos absolutos de naturaleza religiosa. Anwar al-Sadat de Egipto se atrevió a mirar más allá de esta confrontación e hizo la paz con Israel basándose en los intereses nacionales de su país en 1979. Pagó su visión de estadista con la vida, pues fue asesinado 2 años más tarde por islamistas radicalizados del ejército egipcio. El mismo destino le esperaría a Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí en firmar un acuerdo con la Organización para la Liberación Palestina, OLP, asesinado por un estudiante israelí radical, 14 años después de la muerte de Sadat. Dentro del Líbano, Siria y los territorios palestinos, especialmente en Gaza, los islamistas radicales, Hezbollah y Hamas, tienen un considerable poder político y militar, y proclaman la yihad como el deber religioso de acabar con lo que usualmente se denuncia como la ocupación sionista. El régimen de los ayatolás en Irán desafía regularmente la existencia misma del Estado de Israel. Su antiguo presidente, Mahmoud Ahmadinejad, llegó a pedir su liquidación. Pueden identificarse al menos 3 puntos de vista en las actitudes árabes. Un grupo pequeño, dedicado, pero no demasiado explícito, que acepta la coexistencia genuina con Israel y está preparado para trabajar por ella. Un grupo mucho más numeroso que aspira a destruir Israel a través de la confrontación permanente. Y aquellos que están dispuestos a negociar con Israel, pero justifican las negociaciones, al menos internamente, en parte como un medio para derrotar al Estado judío en etapas. Israel, con una población y territorio reducidos, comparado con sus vecinos,
y un ancho de apenas 15 kilómetros en su parte más angosta y aproximadamente de 100 en la más ancha, ha titubeado en ceder territorio, particularmente en áreas adyacentes a grandes centros de población, basándose en que eso podría convertirse en un documento revocable. Sus posiciones de negociación tienden, por tanto, a ser legalistas. Elaboran definiciones de seguridad y certezas políticas que entrañan una combinación de rigor teórico y detalles, a veces irritantes, con una marcada tendencia a reforzar las mismas pasiones que el proceso de paz pretende superar. En el mundo árabe, el tema palestino ha perdido urgencia, pero no importancia. Los protagonistas del proceso de paz han dedicado sus energías y reflexión a analizar el surgimiento de un Irán posiblemente nuclear y sus agentes regionales. Esto afecta de dos maneras al proceso de paz. En el papel diplomático que pueden desempeñar países importantes como Egipto y Arabia Saudí en la configuración del proceso de paz, e incluso más importante, en su capacidad de actuar como garantes del acuerdo resultante. Los líderes palestinos no pueden sostener por sí solos el resultado del proceso de paz, a menos que sea respaldado, no solo por la tolerancia, sino por el apoyo activo del acuerdo de otros gobiernos regionales. En el momento en que escribo estas líneas, los estados árabes más importantes están siendo desgarrados por la guerra civil o inmersos en la preocupación por el conflicto sunita-chiita y el creciente poderío de Irán. No obstante, la cuestión palestina tendrá que ser afrontada tarde o temprano como un elemento esencial del orden regional y, en última instancia, también del orden mundial. Algunos líderes árabes han propuesto una paz árabe-israelí que reconcilie las preocupaciones de Israel por la seguridad con los sentimientos árabes, admitiendo la realidad del Estado de Israel sin garantizarle formalmente existencia legítima en el Oriente Próximo islámico. La demanda básica de Israel es obtener garantías de que esa paz implicará alguna suerte de reconocimiento legal y moral, que se traducirá en actos concretos. Israel, yendo un paso más allá en las prácticas westfalianas, exige ser reconocido como Estado judío, un atributo difícil de aceptar en un sentido formal para la mayoría de los musulmanes, porque implica una adhesión religiosa y al mismo tiempo territorial. Varios estados árabes han expresado su voluntad de establecer relaciones diplomáticas con Israel si éste volviera a las fronteras de 1967, una línea de alto al fuego en una guerra que terminó hace medio siglo. Pero el meollo de la cuestión es qué implican las relaciones diplomáticas en términos de acciones concretas. El reconocimiento diplomático de Israel pondrá fin a la campaña mediática, gubernamental y educativa que presenta a ese país como un intruso ilegítimo, imperialista y rayano en lo criminal en los países árabes? ¿Qué gobierno árabe, debilitado por las presiones alimentadas durante la primavera árabe, estará dispuesto a avalar públicamente y garantizar una paz que acepta la existencia de Israel a través de un conjunto preciso de compromisos operacionales? Eso, más que la etiqueta que se le ponga al Estado de Israel, decidirá las perspectivas de paz. El conflicto entre los dos conceptos de orden mundial está enquistado en la cuestión israelí-palestina. Israel es, por definición, un Estado westfaliano, fundado como tal en 1947. Estados Unidos, su principal aliado, ha sido un adalid y un defensor clave del orden internacional westfaliano. Pero los países y facciones cruciales de Oriente Próximo veían el orden internacional en mayor o menor grado
a través de un prisma islámico. Israel y sus vecinos tienen diferencias que dependen de algún modo de la geografía y la historia: acceso al agua, recursos, acuerdos específicos de seguridad, refugiados. En otras regiones, desafíos comparables suelen resolverse recurriendo a la diplomacia. En este sentido, el tema se reduce a la posibilidad de coexistencia de dos conceptos de orden mundial a través de dos estados, Israel y Palestina. En el espacio relativamente estrecho comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Dado que cada kilómetro cuadrado está imbuido, por ambos lados, de un profundo significado, el éxito a su vez puede requerir verificar si son posibles algunos acuerdos interinos que, como mínimo, aumenten la posibilidad de una coexistencia práctica que garantice los atributos de soberanía a la parte de Cisjordania, a la espera de un acuerdo definitivo. A medida que se desarrollaban estas negociaciones, la evolución política y filosófica de Oriente Próximo ha producido un despliegue de contradicciones en el mundo occidental. Estados Unidos ha mantenido estrechas asociaciones con grupos de todo el espectro de opciones de Oriente Próximo, una alianza con Israel, una asociación con Egipto, un acuerdo con Arabia Saudí. El orden regional evoluciona cuando los protagonistas adoptan enfoques coherentes sobre los temas que los afectan. Ese grado de coherencia no es fácil de alcanzar en el Oriente Próximo. Las partes principales difieren respecto de tres cuestiones importantes: la evolución interna, el futuro político de los palestinos árabes y el futuro del programa nuclear militar iraní. Algunos grupos que concuerdan en los objetivos no están en posición de expresarlo. Por ejemplo, Arabia Saudí e Israel comparten el mismo objetivo general respecto de Irán: prevenir el surgimiento de una potencia nuclear militar iraní y contenerla si se vuelve inevitable. Pero su percepción de la legitimidad y la sensibilidad saudí a un consenso árabe inhibe la promulgación de esa idea, o incluso su articulación demasiado explícita. Debido a esto, gran parte de la región está desgarrada entre el temor de la yihad y el temor a afrontar algunas de sus causas. Las consecuencias del conflicto político y religioso descrito en este capítulo se presentan como temas aparentemente distintos. De hecho, representan la búsqueda subyacente de una nueva definición de la legitimidad política e internacional.